Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión a la lectura, el tarot semanal para cada uno de los signos para esta semana que va del 16 al 22 de marzo de 2026. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí en un nuevo vídeo. Para los que sea la primera vez, bienvenidos y por supuesto que deseo que estéis todos muy bien. Vamos a ver qué mensajito nos dan. Vamos a ir preparando la mesa como hacemos siempre con el oráculo de Lenormand, que luego nos van a dar un mensajito. Con el tarot vamos a sacar esas 3 cartas con la situación de la semana, lo que interviene y hacia dónde nos lleva la semana. Y con este oráculo de las hadas vamos a ver qué mensajito nos quieren dar también para cada uno de los signos para esta semana que va del 16 al 22 de marzo de 2026. Vamos a ver qué mensaje hay para cada uno de los signos y lo vamos a colocar. Tenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Vamos a ver qué mensajitos nos dan con el tarot. Vamos a sacar 3 cartas para cada uno de los signos para esta semana que va del 16 al 22 de marzo de 2026. Mirad, yo marco el tiempo, pero sabemos que el tiempo es muy relativo, por lo menos desde mi punto de vista, bajo mi punto de vista en el tarot y los oráculos, los tiempos no son muy fiables, digámoslo así. Todo sucede y se da en el tiempo perfecto, así que es confiar más en el mensaje y no tanto enfocarlo en el tiempo que llega el jueves y las cosas no suceden. Quedaros con el mensaje, lo que eso pueda mover en vosotros, lo que os pueda realmente transmitir. Os animo también a que podáis ver la lectura mensual, las lecturas mensuales para este mes de marzo que están para cada uno de los signos. Lo tenéis ahí en la lista de reproducción, pero no obstante os lo pongo ahí también el acceso para que podáis ver esas lecturas que están totalmente vigentes y, como ya os decía, con el tema del tiempo pues todo es muy relativo, ¿verdad? Así que para que os podáis quedar también con el mensaje. Os animo a ver tanto vuestros signos solar, ascendente y lunar para recabar un poquito más de información. Y también os pongo ahí el enlace para que podáis ver las lecturas anuales, porque yo las hice mes a mes. Entonces, para cada uno de los meses del año, en cada uno de los signos tenéis un mensajito también. Pues podéis ver ahí también cuál es el mensaje que os daban para este mes de marzo. Y bueno, tenéis ahí también, os pongo en pantalla el enlace o cómo podéis acceder a mi cuenta de TikTok, que es la única que tengo, TikTok y YouTube, por si queréis ver estos mensajes directamente a través de Reels para cada uno de los signos también. Y pues sabemos que son lecturas generalizadas, obviamente con todo el mundo no va a resonar. Lo que os vibre y os resuene, perfecto, genial, y lo que no, pues soltarlo, que será para otra persona que sí les sirva o sí pueda estar viviendo esas determinadas circunstancias en su vida. Si lo que queréis es algo más personalizado, ahí en pantalla estáis viendo el correo electrónico en el que os podéis poner en contacto conmigo y yo os doy toda la información al respecto de las lecturas personalizadas y las opciones de lectura que hay, sin ningún tipo de compromiso. Bueno, pues estamos terminando de colocar la mesa con las cartas para cada uno de los signos y vamos a empezar con la lectura para esta semana. Empezamos con vosotros, Aries. Vamos a ver qué mensajito hay para Aries y os recuerdo que tenéis las lecturas mensuales para este mes de marzo para cada uno de los signos disponibles en el canal de YouTube. Únicamente las subo ahí, son lecturas un poquito más extensas y ahí las tenéis disponibles y las podéis ver también. Vamos a ver, Aries, qué hay aquí para vosotros.
Siento mucho el mensaje de calma. Calma, paciencia. En esta asertividad siento este aspecto también siento mucho este punto de soltar el control, permitir que las cosas se den y confiar en que lo que no se da es por un bien mayor para vosotros y para todas las personas implicadas. Confiar que todo lo que se pueda terminar, porque lo que interviene es la carta del mundo esta semana, es porque así es lo que tiene que ser y va a ser lo mejor, aunque vosotros lo podáis sentir como un punto de insatisfacción o con un punto de descontento o como que no han salido las cosas o no se han dado las cosas como vosotros esperabais, te están diciendo, lo que no estás viendo es que la vida te está ofreciendo una nueva oportunidad, pues quizá en otro sitio o con otra persona o de una forma totalmente diferente, porque aquí con la carta de la estrella te están guiando, te están orientando, te están redirigiendo hacia esa nueva ruta, hacia ese nuevo ciclo, hacia esa nueva etapa de vida. Y está claro que para comenzar algo nuevo, pues tendremos que soltar algo que, pues habrá cosas que igual no nos gustarán tanto y sentimos que nos van a hacer un favor, pero habrá muchas otras o circunstancias o personas o lugares en los que no nos sentíamos tan mal, pero que pues también se van a quedar atrás. Y ahí es donde siento que queramos como ejercer ese control de, no, yo quiero el pack completo. Y te dicen, no, pero es que el pack completo no es divisible. Todo esto se queda ya en el pasado y ahora nos abrimos a un pack completamente nuevo, abriéndonos a esas nuevas aventuras. Además, justamente esta semana he puesto en la mesa esta piedra aventurina verde para que nos dé esa fuerza, ese coraje, esa valentía para abrirnos y emprender esas nuevas aventuras, esos nuevos viajes, esas nuevas etapas, ciclos de vida. Así que os hablan con asertividad, defiende tus creencias y di sí únicamente si de verdad lo deseas. Te están pidiendo honestidad, pero esa honestidad no es para tener que convencer a los demás, Aries, ni entrar en disputas, ni en luchas, ni en conflictos con otros, ni en desgastaros. Se trata de que con esta reina de copas, en ese aspecto de interiorización, es en realidad una cita con vosotros mismos, con vosotras mismas. ¿Qué es lo que sí quiero, qué es lo que no quiero? Y actuar en consciencia. Porque lo que interviene es que hay algo que se va a terminar. Hay finales de ciclos para que se puedan dar nuevos en los que salir de toda esa apatía, ese descontento, esa insatisfacción. Es como llevas mucho tiempo quizá quejándote de que hay algo que no encaja o que no te termina de hacer sentir o vivir en esa realización o en esa plenitud y la vida te está dando la oportunidad de que te abras a poder llenar como ese aspecto de vacío o de insatisfacción. Pero se requiere de soltar algo o un lugar o una actitud, puede ser también algún tipo de bloqueo más emocional, alguna herida, incluso recuerdo del pasado que nos deja ahí aferrados y apegados a algo que ya ha quedado caduco y obsoleto, y te dicen fluye, fluye con esas estrellas, con esa guía, te están guiando. Y el consejo es déjate orientar, déjate redireccionar, porque quizá tú no tienes la certeza y seguridad y eso es lo que en ese afán de querer controlar y saber a dónde me van a llevar determinadas decisiones o situaciones es en lo que me puedo tensar o rigidizar, te dicen fluye. Fluye porque te estamos guiando, te estamos orientando. Mirad, siento mucho este aspecto cuando vamos con un navegador y se pierde la cobertura y se queda uno como sintiendo ese agobio de segundos de ¿y ahora hacia dónde voy? Porque el aparato está redirigiendo, encontrando una nueva ruta. Bueno, pues esa rigidización en el querer controlar a dónde me va a llevar la nueva etapa, el nuevo ciclo, es donde siento que te están diciendo suelta el control, fluye, confía, toma decisiones desde esa fidelidad, desde esa lealtad, desde ese tu verdadero sentir, aunque a lo mejor la mente, la razón o los recuerdos de situaciones del pasado, de que hayan vivido otras personas, te digan no, por ahí no es, o eso no va a salir bien, o eso no va a funcionar, o de eso no se puede vivir.
Confía en ese tu sentir, porque son esas tus emociones, en ese navegar a través de esas tus emociones, lo que te va a hacer salir de ese bloqueo emocional y donde te puedas ahora lanzar, abrirte a vivir sintiéndote en esa realización, en esa plenitud. Así que esa asertividad sobre defender o decir sí únicamente si de verdad lo deseas, ser fiel y leal, honesto, sincero contigo mismo, contigo misma, Aries. Esta ha sido vuestra lectura para esta semana. Así que muchísimas gracias, Aries, y que paséis una feliz semana. Tauro, seguimos con vosotros. ¿Qué mensajito hay para Tauro? Os recuerdo que tenéis en el canal de YouTube únicamente las lecturas mensuales para cada uno de los signos, así que ahí os animo a que las podáis ver también. Tu deseo ha sido concedido, Tauro. Aquello que pediste se está haciendo realidad. No para todos, obviamente, se va a ver ya manifestado, materializado esta semana. Como os comento siempre, el tema del tiempo es muy relativo con el tarot y los oráculos, o por lo menos bajo mi punto de vista, pero para otros lo siento en un aspecto de esos avances, esos pasos que se dan ya encaminados hacia todo lo nuevo. Justamente tenemos aquí la aventurina verde, en ese aspecto de que nos dé ese coraje, esa valentía, esa audacia, podemos decirlo así, en abrirnos a todos esos nuevos emprendimientos, esas nuevas aventuras, esas nuevas conquistas que están esperando por nosotros. Yo, fijaros, además, justamente es unas cartas preciosas porque tenemos aquí la carta del Sol y con el oráculo de Lenormand como consejo os sale justamente la misma carta del Sol, así que en ese brillar o iluminar doblemente y donde ese deseo ha sido concedido. Es un 8 de copas y es un 8 de oros y siento que es lo que os decía, para algunos ya se puede estar materializando o concretizando alguna situación nueva, algo nuevo, algo que estabais deseando, que habíais pedido que se hiciese realidad, se vaya a ver manifestado, y para otros siento que es como la semana en la cual ya soltar lo anterior, ya hay ese movimiento de alejamiento, de coger distancia, de soltar lo que se queda atrás. Para algunos puede ser una emoción, puede ser una emoción en todo este proceso que llevamos con vosotros, Tauro, de sanación, de liberación de esas heridas del pasado, de todos esos recuerdos que de alguna forma os dejaban aferrados y apegados a lo anterior, no atreviéndoos a abriros a todo lo nuevo. Bueno, pues lo que interviene es un 8 de oros, que en esta carta siento este aspecto de poner orden, lo que es como ver con mucha claridad, porque con estos dos soles y con esa vela que veo ahí, siento este aspecto, y ahí tenemos ese fuego, siento este aspecto de comprender o llegar a esa nueva conciencia o a esa revelación o iluminación. Es como llegar a esa claridad de sé lo que ya se ha terminado, además con estas fases lunares aquí, y lo que ya forma parte del pasado. Y ya esta semana pasada, con esas cartas todas enfocadas en el frente que nos hablaban de centrarnos en el presente, ahora sé de lo que dispongo, los recursos que tengo, lo que siento. Para cada uno será en aspectos diferentes, Tauro, y pongo ese orden para liberarme, porque siento este aspecto de liberación. Voy a liberar toda esa pesada carga de recuerdos, de emociones, de lugares, de personas, de todo lo que estaba ocupando un lugar, estaba densificando esa mi energía y no me permitía avanzar. El consejo: no dejes de brillar. Te piden una nueva conciencia también, Tauro, en el aspecto de no tener que soltar lo que se deja atrás o permitir que se quede atrás esa etapa, ese ciclo, esa persona, ese trabajo, esa actitud, esa creencia desde el dolor, sino desde el agradecimiento. Gracias por lo que me has ofrecido, por lo que he vivido, por lo que he aprendido, pero ahora pasamos a otra cosa. Ya ha llegado el momento, en ese aspecto de proceso más natural, de abrirme a esas nuevas aventuras, esas nuevas conquistas, esos nuevos desafíos, esos nuevos aprendizajes. Supone un nuevo comienzo, un nacimiento para vosotros nuevamente. Así que, Tauro, adelante.
Tauro, esta ha sido vuestra lectura esta semana. Muchísimas gracias y deseo que paséis una feliz semana. Géminis, continuamos con vosotros. Os animo a que podáis ver la lectura mensual para el mes de marzo para cada uno de los signos, que las tenéis disponibles en el canal de YouTube. Esas lecturas son un poquito más extensas y únicamente las subo en YouTube. Las tenéis ahí disponibles también. Géminis. Me faltaba ver el aire ya. Además, con esta carta de templanza siento que te están diciendo calma, relájate, esa respiración consciente, contar hasta 3, digámoslo así, ante alguna situación en la que podáis sentir como esa impaciencia, donde empiecen a entrar ya como esos miedos, esa desconfianza, esa inseguridad de tenía algo muy claro o estaba muy claro con alguna situación, pero ya avanzan los días, pasa el tiempo, yo me había calculado un tiempo, un momento exacto en que se iban a dar las cosas y no es así, entonces ya empiezo como a desconfiar, me entra toda esa inseguridad, empieza a crearse como ese desequilibrio, digámoslo así, más emocional en mí. Por eso siento que te piden el cálmate. El poder de las flores puede que para algunos me está vibrando este aspecto de quien se sienta llamado a este aspecto de las terapias florales, a lo mejor con esas flores de Bach o de cualquier otro tipo que puedan de alguna forma hacer que baje ese grado de ansiedad o de, sí, lo siento como ansiedad en esa preocupación por el futuro o por lo que vaya a venir. Es como no tenéis nada de lo que preocuparos, todo va a darse en el justo momento, pero no cedáis vuestro poder de alguna forma en la impaciencia, a esa ansiedad, a esa desesperación. También con este aspecto del poder de las flores siento que ese contacto con la naturaleza, que lo siento mucho con esta pirámide también, os pueda ayudar a encontrar ese balance, ese equilibrio en vuestras emociones y a liberar y soltar todas esas preocupaciones más mentales que son las que os pueden rigidizar. Para aumentar tu poder de sanación personal, dedica un tiempo a las flores y a las esencias florales. O hazte también ese regalo a ti de pues o esas flores o yo personalmente, más que las flores cortadas en sí mismas, opto más por las macetas, por ese cuidado a esa maceta, ese regarla, ese ver cómo crece, en fin, esto es una opinión muy personal. Para mí la maceta es como dar vida, para mí la energía ya de la flor cortada es como, está destinada como a morir, ¿no? A marchitarse, pero bueno. Esto ya cada uno como lo sienta. Además, justamente fijaros, en este as de oros, esta nueva oportunidad, y veo todas esas raíces, en ese poder también quizá trasplantar algún tipo de maceta y que signifique un poco esa vuestra propia remontada o esa vuestra propia nueva ilusión o nuevo proyecto que queráis emprender. Es como siento una semana para plantar esas semillas. Para plantar esas semillas de ese nuevo futuro. Puede ser también en un pensamiento, puede ser en una emoción, puede ser en esas pequeñas acciones o pensamientos incluso que os lleven a ese equilibrio, a ese balance, a ese no perder la esperanza, es lo que estoy sintiendo. Porque lo que interviene es un caballero de bastos que te habla de volver a recuperar esa ilusión, ese entusiasmo, esa pasión, esa acción, ese movernos, ese comenzar a dar esos pasos, esas acciones, esos pensamientos, pero quizá en una dirección diferente para encontrar ese justo equilibrio, para balancearnos. Así que todo lo que implique hacer cosas o llevar a la acción, para algunos puede ser en ese contacto con la naturaleza también, ese iros a caminar o esas actividades más de deporte, más de que os hagan moveros y hagan mover esa vuestra energía también y lo que esté más denso que pueda también ir eliminándose, porque se presentan oportunidades. Para otros, no sé por qué estoy sintiendo mucho este aspecto de la oportunidad de recuperar esas fuerzas ante esa debilidad más física
física, estoy sintiendo con el aspecto de los soros, más en el cuerpo, pues que sea una semana en la que se vaya a sentir ya esos beneficios en esa sanación, también a lo mejor ante algún tipo de terapia más natural que se estuviera llevando y que obviamente todo lo natural requiere de un poquito más de tiempo, pero que se empiecen a ver ya como esos resultados a esas terapias, a esos tratamientos, esa mejoría, ese avance en el que se vuelve a recuperar todo ese fuego, toda esa energía, toda esa vitalidad en el cuerpo más físico, lo estoy sintiendo. Es como esa recuperación también más de energía, de entusiasmo también, de ilusión ante las nuevas oportunidades que se puedan estar presentando. Es como una semana en la que ya hay una etapa o ciclo que se queda atrás, nos abrimos a una nueva, pero esto no es pum pum, todo lleva su proceso. Por eso te están pidiendo calma y paciencia, que todo se va a dar. El consejo con la carta del libro es que aunque todavía no se vea algo manifiesto, no implica que ya está de alguna forma que esté avanzando y que esté en ese proceso de gestación. Y lo siento también aquí en este aspecto de que tú cuando siembras esa semilla se tiene que agarrar, tiene que empezar a crear esas raíces, como estáis viendo en esta imagen, y necesita de esos cuidados, de esa contención, de esa calma, ese equilibrio, ese amor. Y es lo que siento que te están pidiendo a ti, que en este proceso de cambio hasta que os recuperáis o se abren o se dan, ven manifestadas esas nuevas oportunidades, bueno, que os toméis el tiempo de encontrar ese balance y de que tengáis como ese cuidado y esa contención para con vosotros mismos, también en esa paciencia. El hecho de que todavía no se vea manifestado no quiere decir que no se vaya a dar. Así que sobre todo lo que siento para vosotros esta semana, Géminis, es paciencia, porque si no la mente os puede jugar una mala pasada y haceros creer algo que no es y que luego solo va a servir para haceros perder vuestra energía o desgastaros en el proceso de manifestación de todo lo nuevo o esos deseos que queréis ver manifestados. Géminis, muchísimas gracias y que paséis una feliz semana. Cáncer, seguimos con vosotros. ¿Qué mensajitos dan para esta semana? Porque siento que soltáis una carga, pero grande, grande. Os animo a que podáis ver las lecturas mensuales para el mes de marzo, para cada uno de los signos. Son lecturas un poquito más extensas que únicamente subo en el canal de YouTube y ahí las tenéis disponibles también. Cáncer. Siento que es una semana, lo siento para vosotros, no para todos va a ser de la misma forma. Estoy sintiendo como varias situaciones. Para algunos lo siento, en este aspecto de la vida amorosa, no lo voy a centrar solo en el aspecto de relaciones más sentimentales o románticas, sino en todos esos acuerdos, esas alianzas, esas negociaciones, esas uniones o asociaciones que se hacen con otra persona. Siento que va a ser que es una semana en la cual poder conectar con esa parte más inconsciente y hacerla consciente. Además siento que es como sacar a flote es como se va a manifestar con muchísima claridad algo que se ha estado como guardando o en ese aguante. A ver cómo os lo explico para no liaros. Yo lo que estoy sintiendo es que hay ya alianzas o contratos o relaciones que ya llegan a su final, que han supuesto de muchísimo desgaste, de muchísimo agotamiento, de en lo que sentíais de alguna forma que os teníais que esforzar muchísimo y que se estaba manteniendo ya como en un aspecto más de inercia, como algo robotizado, pero no en realidad porque vosotros sintieseis esa pasión o esa ilusión o ese entusiasmo por esa situación o por esa unión, por esa... por eso que os unía con otra persona. Entonces, yo siento que hay mucho lastre que soltar. Es como
Lo he sentido antes barajando también este aspecto en esta semana. Para algunos, por eso siento que para algunos va a significar que se cierra y se termina ya ese contrato, esa alianza, esa unión, eso que nos unía con otra persona. Pero porque llega a esa conciencia, es como haber navegado ahí en vuestro interior, en esas vuestras emociones, y tras enfrentar todos esos miedos o esas inseguridades que eran las que os hacían manteneros en ese trabajo, en esa asociación, con esa relación, es como haber visto o tocado, más que visto o tocado, es sentido. En realidad es en ese sentir que ya, además con esta luna veo aquí este aspecto de ya hay algo que llega a su final. Ya es sí o sí aceptar que se ha terminado ese ciclo, que me he estado desgastando muchísimo, que es algo que ya se queda atrás para poderme ahora manifestar, expresar, mostrar o ver materializado en mi realidad algo diferente pero lleno de luz y de color. Es para abrirme en realidad a esa abundancia, a esa prosperidad. Es dejar de actuar en esa inercia de forma robotizada en la que hago lo que se espera de mí, pero en realidad no es lo que yo siento desde lo más profundo de mí. Es como llevarlo a cabo solo porque es de alguna forma lo que los miedos o esas inseguridades o esos patrones repetitivos del pasado en cómo me hacían actuar, pero no porque yo fuera consciente y plenamente estuviera encantado, encantada con seguir con eso. De alguna manera es como poner esos límites, por una parte a esos miedos, a todas esas inseguridades, y ahora de alguna forma es como sentirme en ese valor. Además justamente he puesto esta piedra de la aventurina verde en la mesa esta semana para que nos dé como esa fuerza, ese coraje, esa valentía para abrirnos a esas nuevas aventuras, esas nuevas conquistas, esas nuevas etapas o ciclos de vida, a todo lo nuevo, digámoslo así. Entonces, siento este aspecto de poner esos sanos límites tanto a nuestros propios miedos, cáncer, como el poder también poner esos límites a esas personas o en esas alianzas o uniones que tenemos del tipo que sean con otras personas en las que también nosotros nos protegemos y nos damos ese nuestro valor. Es dejar de cargar con esas responsabilidades o esas pesadas cargas que no nos corresponden para que esas uniones puedan ser en ese justo equilibrio, ese equilibrio entre lo que doy y lo que voy a recibir, para que se creen esas alianzas o esas uniones o esas negociaciones dentro de ese aspecto saludable, no en el que haya ese desequilibrio, digámoslo así. Entonces, es lo que os decía antes, por un lado siento que hay para algunos que sí puede implicar que se ha terminado el ciclo y la etapa, que ya está uno pues en ese aspecto ya de hartazgo, que ya no puedo más, y sí puede tomar la decisión de se terminó, algún tipo de unión o compromiso que se tuviera con otras personas, pero para otros siento este aspecto de reestructuración, de, bueno, pues no es que se tenga que terminar quizá esta alianza, pero tenemos que llegar a nuevas condiciones o a nuevas, sí, es como nuevas condiciones. Además siento este aspecto de, es un momento en el que te atrevas a expresar tu verdad y lo que sientes y lo que en realidad hasta el momento quizás has estado reprimiendo y callándote porque no te atrevías, quizá por esos miedos o porque ya te habías acostumbrado a que te pertenecían determinadas responsabilidades o cargas al respecto, y siento que es una semana en la que con esta carta, este número 20, que sería como la carta del parque, digámoslo así, te atrevas a manifestar y expresar y exteriorizar ese sentimiento, esa emoción, eso que tú sientes de a donde dé.
porque siento que han sido esos miedos y esas inseguridades en las que hasta el momento no te has atrevido a poner esos sanos límites. Entonces te están diciendo, ya la forma antigua, esa repetición de patrones, lo único que hace es cargarte de responsabilidades o hacerte que las situaciones las vivas dentro de un agotamiento extremo, y eso es lo que tiene que terminar Cáncer, es liberar toda esa pesada carga. Puede que venga transmitido a nivel más ancestral, como puede que también en ese aspecto de legados más emocionales que se van transmitiendo, que es lo que como tú tienes que vivir tu vida a la hora de comprometerte con otras personas. La carta os dice, vida amorosa, el fundamento de tu pregunta se encuentra en tu vida romántica, que está cambiando para mejor. Para algunos puede ser que sea referente a la vida romántica. Yo lo he querido abrir en ese aspecto de las personas con las que compartimos también ese amor, ese afecto, ese cariño, así que puede ser también a nivel familiar, en ese aspecto de hacer las cosas o reaccionar a las peticiones o demandas de la familia de una forma autómata, totalmente robotizada, sin cuestionarme o pararme a ver qué es lo que yo en realidad estoy sintiendo y qué es lo que yo quiero hacer, para dejar de cargar con ese pesado lastre y atreverme a mostrarme y expresar mi verdad en esa autenticidad, ya soltando toda esa pesada carga. No es que se tenga que hacer a las malas, porque es como si nos lo llevásemos a los dos extremos, Cáncer. Es simplemente, ya llega el final, además con un 9 de bastos y un 10 de bastos, llega el final de una actitud repetitiva, un patrón conductual repetitivo que lo único que hace es recargarme, donde me siento totalmente denso y densa y donde no estoy demostrando ese amor a mí mismo, a mí misma, para atreverme a expresar y a mostrarme con esa plenitud, en esa abundancia, en ese sentirme merecedor y merecedora de poder poner mis condiciones y marcar esos sanos límites para con los demás. Así que, bueno, pues para cada uno será quizá de una forma diferente, pero siento para vosotros, Cáncer, una semana muy liberadora, pero en la que se necesita de vuestra implicación y de esos sanos límites que también podáis ponerle a vuestra mente o a vosotros mismos en el aspecto de todos esos miedos y esas inseguridades para atreveros a abriros a todo lo nuevo. Cáncer, esta ha sido vuestra lectura esta semana. Muchísimas gracias, que paséis una feliz semana. Leo, continuamos con vosotros. ¿Qué os dicen a vosotros? Leo, os animo a que podáis ver la lectura mensual para el... Ay, me estoy riendo, ya estoy viendo aquí información. Para este mes de marzo tenéis las lecturas mensuales para cada uno de los signos en el canal de YouTube. Únicamente las subo en YouTube, esas lecturas son un poquito más extensas y ahí las tenéis disponibles también. Os hablan de la sincronización perfecta, pero no sé por qué siento este aspecto de que no lo vais a sentir como algo perfecto, porque lo que interviene esta semana o en este momento es la carta de la torre. Así que puede que se pueda vivir de una forma incómoda, pero que en realidad os va a liberar de un apego, de algo a lo que os estéis aferrando, pero que en realidad ya no es, ya no tiene que ser, y que es como dentro de un cuestionamiento y el alcanzar un nivel más alto de conciencia, vais a reconocer que esa situación torre os ha hecho un favor. Este es el momento perfecto para avanzar, y en ese avanzar habrá algo que se tenga que quedar atrás. Así que con un 9 de oro siento este aspecto de que sientas esa valía, te sientas en esa valoración, te sientas capaz de poder alcanzar esa abundancia y prosperidad a todos los niveles en tu vida, aunque eso implique tener que soltar en lo que tú has depositado esa seguridad, esa estabilidad. Por ejemplo, para algunos lo siento en temas de trabajo, laborales, que generan pues esos recursos más financieros, más materiales, y en los que pues ese trabajo es lo que me da esa seguridad y esa estabilidad,
más financiera y material, pero donde yo ya no soy feliz o donde yo ya no me voy a poder sentir esa realización o no siento que vaya a haber ese avance o ese desarrollo o esa mejora pues en tus condiciones o en lo realizado y pleno que tú te puedas estar sintiendo haciendo ese trabajo, esa labor. Es como ya llego a un tope, ya de ahí ya no puedo continuar. Y te están diciendo, tú estás depositando ese poder en ese trabajo, en que ahí es donde está esa seguridad y esa estabilidad. Y te están diciendo, hay creencias que se deben caer con respecto a quizá esa falta de merecimiento y valía y valoración o reconocimiento para contigo mismo, contigo misma, Leo, porque esa estabilidad y esa seguridad están en ti. Y eres tú quien la puede generar en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, quizá con cualquier otro tipo de trabajo o con cualquier tipo diferente de alianzas con las que te puedas encontrar. En esta sincronización perfecta yo siento, por un lado, pueden haber situaciones que vengan de forma externa, que no están en tu control, que supongan esa caída o esa ruptura, esa finalización de algo, que puede que te llegue o bien de forma inesperada o que lo estabas esperando pero nunca encuentras que es el perfecto momento, digámoslo así, el momento perfecto, o que lo puedas sentir como, fijaros, no sé por qué estoy sintiendo mucho este punto de estoy harto, harta en el trabajo en el que estoy, no termino de, me encantaría ya que se terminara ese ciclo, esa etapa en ese trabajo porque ya no estoy bien o no me siento bien. Y estoy ahí aferrada y apegada por un tema más financiero y material. Y ahora llega de forma abrupta pues o un despido o un cese en el trabajo o la empresa se declara insolvente, en fin, se termina el trabajo y no está en tu control, que eso sea de una forma diferente. Y entonces es como sentir... ¿qué voy a hacer ahora? O como poniéndose en lo peor, dicen, es la sincronización perfecta, si es lo que has estado deseando ya, pero de una forma diferente. Una forma diferente quizá nunca iba a llegar o nunca se iba a dar. Entonces, siento que el mensaje para vosotros esta semana es que independientemente de las situaciones que puedan darse de forma más inesperada o abrupta, que estén fuera de vuestro control, que veáis de alguna manera la parte positiva, que os deis ese vuestro valor y os sintáis merecedores de algo muchísimo mejor, confiando en que esa seguridad y estabilidad está en vosotros y no en ese trabajo o en esa persona, si a lo mejor de una relación se refiere, de cualquier forma en cómo os hayáis vinculado a otras personas, porque este aspecto de las gallinas en este caso, con ese número 12 que serían los pájaros, como en el oráculo de Lenormand más tradicional, siento este punto de que los pensamientos, la mente te puede hacer creer que esa torre es algo maléfico y fatal para tu vida, que te va a llevar a esa desestabilización a todos los niveles, cuando en realidad te está haciendo un favor. Es esa sincronización perfecta, porque es el momento perfecto para avanzar. Y si no se dieran las cosas de esta manera, pues no avanzarías o no saldrías de esa situación en la que no te estás valorando o no estás de alguna forma recibiendo o reconociéndote en tu trabajo, tu energía, tu tiempo, en ese amor a ti, toda esa abundancia y prosperidad que podrías atraer de una forma diferente. Así que atención, porque la mente puede jugarte una mala pasada y hacerte creer que es ese trabajo y esa relación lo que te hace sentir o te da esa seguridad y esa estabilidad, cuando en realidad no es así. Esa seguridad y estabilidad ya vive en ti. Se trata de que te atrevas a llevarla hacia adelante y sacarle el mayor potencial. Por algo he puesto la aventurina verde esta semana en la mesa, en ese aspecto de que nos dé esa valentía, ese coraje y esa audacia para abrirnos a la conquista de esos nuevos territorios, de esas nuevas aventuras, de esas nuevas situaciones, circunstancias o ciclos en nuestra vida. Leo, esta ha sido vuestra lectura esta semana. Muchísimas gracias y que paséis una feliz semana. Virgo, seguimos con vosotros. ¿Qué mensajitos dan? Ay, Virgo, Virgo.
Os animo a que podáis ver las lecturas mensuales para el mes de marzo, que están subidas en el canal de YouTube únicamente. Esas lecturas son un poquito más extensas y por eso solo las subo ahí, pero las tenéis disponible para cada uno de los signos. Ay, Virgo, ¿sabéis qué siento? Siento un follón mental y siento que os están pidiendo que cojáis un poquito de distancia. Con la carta del ermitaño, que además justamente es el arcano mayor que a vosotros os rige, siento este aspecto de necesidad de esa soledad buscada en ese momento de introspección, de ir hacia adentro y de preguntaros a vosotros mismos qué estáis sintiendo, cuáles son vuestros deseos, vuestros sueños, es alinearos con esa sota de copas a esa vuestra verdad, a esa vuestra verdadera esencia, porque la mente y siento este aspecto de la familia, porque lo siento como este punto más de esos legados generacionales que van pasando de generación en generación, pero que quizá ya no están acordes a tu propio proceso evolutivo o a ese tu verdadero sentir, están influyendo muchísimo en que tú, de alguna forma, además lo siento en este aspecto como este árbol nevado, en el que te quedes como congelado, como bloqueado, bloqueada, a no atreverte a actuar de una forma diferente o a vivir tu vida de una manera totalmente diferente. Por eso te están pidiendo como ese aspecto de alejamiento de todo ese ruido, de quizá todos esos pensamientos o todas esas opiniones más externas, para que te atrevas a tomar decisiones en esa comunión contigo, con ese tu verdadero sentir, sin sentirte como condicionado o influenciado por lo que o bien la familia o el entorno más cercano esté esperando de ti y que tú estés simplemente cubriendo expectativas externas. Es como céntrate en tus sueños, en lo que tú sientes realmente, en cómo tú quieres hacer las cosas, en lo que tú te estás sintiendo llamado en lo que te estás sintiendo llamada a actuar, o en lo que enfocar tu vida, o en la forma en cómo quieras vivir tu vida, porque hay muchas influencias y la mente puede de alguna forma hacerte entrar como en ese bloqueo, en esa dualidad, en esa confusión y en el que no te atrevas a decidir o a actuar sobre ese tu verdadero sentir. Os sale la carta de matrimonio y os dice: las hadas se unen a vosotros para celebrar vuestra felicidad matrimonial. Mirad, independientemente de lo que esta carta diga, yo cuando he visto matrimonio y he visto todas estas espadas y este aspecto de la familia, siento que el mensaje que a mí me ha llegado rápido es como estar viviendo algo de mentira, algo que en realidad no es. Es como querer encajar y cubrir las expectativas de los demás con respecto a la forma en cómo a lo mejor tú te vinculas o en cómo tú, en lo que tú o para ti supone esa felicidad, queriendo cubrir los cánones de la familia o de las personas que vosotros queréis, pero no porque en realidad es lo que vosotros queráis o sintáis o estéis llamados a querer hacer. Pero entra esa confusión. Aquí, con este aspecto del dos espadas, siento que es esa lucha, ese conflicto que se genera en vosotros entre lo que se espera de mí y lo que yo siento querer hacer. Así que siento que, además con esta carta también en este aspecto de esa nieve, esa hibernación, ese tomaros ese tiempo para conectar con vosotros, con esa sabiduría que hay en vosotros de a lo que os estáis sintiendo llamados en realidad, Virgo, porque hay una llamada muy grande a salir de esa inercia y de vincularme o de unirme o crear esos compromisos que vendría a ser ese matrimonio, no deja de ser un contrato, un compromiso con otra persona, desde lo que se espera de mí, pero creando como esa pareja ideal, esa vida ideal, en esa ensoñación o esa idealización, pero no en realidad por lo que tú estás sintiendo querer hacer. Así que la recomendación es clara.
tómate ese tiempo para ti, para conectar contigo, con tu verdadero sentir y atreverte, porque siento que hay que ser muy valiente para atreverte a seguir el camino en ese aspecto de tu conciencia, en esa sabiduría sobre lo que te estás sintiendo llamado a hacer o a decidir o en cómo vivir tu vida. Salir de querer cubrir las expectativas de los demás, porque eso te va a hacer sentir hueco, hueca. Y por algo he puesto la aventurina verde esta semana en la mesa para que nos dé esa audacia, esa valentía, ese coraje para atrevernos a abrirnos a nuevos escenarios, nuevas situaciones, nuevas aventuras, nuevos emprendimientos o viajes en nuestra vida, en esas nuevas etapas, en nuestros nuevos ciclos que se abren ante nosotros. Así que tómate ese tiempo, Virgo, para recapacitar si en realidad y cuestionarte cuál es la intención realmente, de dónde procede esa intención que te motiva a actuar o decidir de una u otra manera. Es entrar en ese discernimiento, ese cuestionarte si en realidad lo haces porque lo deseas desde lo más profundo de tu corazón o por si estás más preocupado en cubrir esas expectativas externas. Virgo, esta ha sido vuestra lectura esta semana. Muchísimas gracias, que paséis una feliz semana. Libra, continuamos con vosotros. ¿Qué mensajito hay para Libra para esta semana? Os animo a que podáis ver la lectura mensual para el mes de marzo, que las tenéis subidas en el canal para cada uno de los signos, en el canal de YouTube. Y esas solo las pongo ahí en YouTube, las subo ahí en YouTube. Son lecturas un poquito más extensas, pero ahí las tenéis disponibles también. Mirar, Libra, siento que es una semana en la que os piden que os tranquilicéis, que os relajéis, que no cunda el pánico. No sé por qué siento este aspecto de que no cunda el pánico. No os preocupéis, todo va bien, no te preocupes, todo está saliendo de maravilla. Puede que tú estés con este 7 de oros un poco ya en la desesperación o la impaciencia de todo va muy lento, nada se mueve, nada sale como yo esperaba, o no llegan esas ayudas que puedo estar necesitando. Van a llegar. Tenemos este 6 de oros que interviene esta semana. Pueden ser esas ayudas también para algunos a nivel más financiero o material, o en esos ofrecimientos que lleguen a través de un proyecto, un trabajo, algo que pueda generar esa remuneración más financiera y económica, y os dirigís hacia la rueda, esa rueda de la fortuna. Esos dados de la suerte ya está echada, así que lo que por destino es para ti va a llegar más pronto de lo que puedas imaginar, pero el consejo con la carta de los lirios es mantén la calma, ese equilibrio, esa paciencia, ese mantenerte o mantener esa tu energía realmente en esa vibración más alta. Es como no caer en la energía de la desesperación, la ansiedad, la preocupación, porque todo eso va a hacer que todo se detenga y que se bloqueen, el que puedan llegar esas ayudas que puedan estar ya ahí preparadas para vosotros. Así que ante el que tú desees que algo llegue o se mueva o avance o cambie de una forma favorable para ti, te dicen que mantengas esa calma, esa paz, esa conexión contigo, ese comprender también las situaciones, quizá desde una visión, un prisma más espiritual, cuál es el aprendizaje y la enseñanza que esa situación viene a dar, comprender que todo se va a dar en su justo momento y requiere de sus tiempos en ese su propio proceso, pero con la plena confianza de, ¿sabéis? Es en la tranquilidad de yo deseo esto, ya lo he expresado, ya lo he expuesto, o se lo he expresado a quien se lo tenga que expresar, o en esas vuestras oraciones, o en ese contacto con la naturaleza. Ya habéis expresado lo que vosotros deseáis o os gustaría, pero luego ya es perdonad que me ahogo, es soltar. Suelto y confío en que en el justo momento van a llegar esas ayudas, va a llegar todo ese apoyo, todo lo que pueda necesitar para que la situación avance en ese tu propio beneficio. Pero es súper, súper importante este aspecto de la calma, la paz y permitir que todo se va a dar en el justo momento. Es como este proceso en el que pues esta mata empieza a crear sus raíces y se empieza, ¿veis?, como a unir en ese fortificar, pues también
que se fortifique esa confianza, esa seguridad en vosotros y confiar en que todo se va a dar en el justo momento. Es como no caer en el agobio de y ya no se va a dar, y ya no lo voy a conseguir, y salir de esa negatividad o de esos pensamientos más negativos, esa calma y ese comprender y aceptar, en esa aceptación también, que todo necesita de sus tiempos y sus procesos, pero confiando en que todo va bien, además conectando con ese sentir y con ese deseo de vuestro corazón. Es como, no significa que no se va a conseguir, significa que no, todo necesita de sus tiempos y también quizá en esa preparación más interna a vosotros para poder recibir las grandes bendiciones que están destinadas a que lleguen a vuestra vida, para que luego las podáis sostener en el tiempo. Libra, esta ha sido vuestra lectura esta semana. Muchísimas gracias, que paséis una feliz semana. Escorpio, ¿qué mensajito hay para vosotros? Uy, verano. Vamos a ver qué mensaje os dan. Primavera, verano, esos sueños se empiezan a manifestar. Mientras tanto, tomar ese tiempo de descanso, de reposo. Mirar, Escorpio, os animo a que veáis las lecturas mensuales que tenéis disponibles en el canal de YouTube para cada uno de los signos para este mes de marzo, que son lecturas un poquito más extensas, solo las subo ahí y las tenéis disponibles también. Mirar, siento que os están diciendo, Escorpio, ya lo sentí también con Virgo, con la lectura de Virgo, os animo a que la podáis ver también, en ese aspecto de tomaros ese tiempo de descanso, de reposo, de organizar o poner en orden todos esos pensamientos en el punto de, desde el agotamiento, desde la desesperación, desde la preocupación, desde ese estrés más mental que veo aquí con el 9 de espadas, no va a llegar la solución, ni vais a ver la situación con mayor claridad, ni se os aconseja, se os recomienda actuar en ese impulso, en ese no ser. No es porque no vayas a tomar la misma decisión, es decir, tú puede que tengas ya una decisión tomada ante una situación. Lo siento ya dentro de un hartazgo, siento ya que podéis estar hartos o hartas de alguna situación y ya quiero terminar con eso. Y te están diciendo, probablemente, aunque ese sea el final definitivo de se termina o se finaliza con esto que ya no puedo más, la forma o el proceso en cómo tú vivas ese proceso de soltar o permitir que se termine lo que se tiene que terminar, va a depender el desgaste que tú vayas a tener y en lo que luego puedas disfrutar lo que continúa, lo que sigue. Es decir, si tú, por ejemplo, es que lo siento mucho en el punto de que si tú, por ejemplo, que te permita, lo siento mucho en el punto, perdonar, Escorpio, de que te tomes el tiempo y seas paciente a que todo se dé de una forma más fluida, no queriendo forzar determinadas situaciones, aunque al final vaya a llegar a lo mismo, porque no es lo mismo. Es decir, si tú quieres terminar, voy a poner un ejemplo, una relación, pues que ya no sientes lo que tienes que sentir o estás harto o harta del, digamos, el ritmo o el camino que ha tomado la relación y dices, mira, yo ya he comprendido en mí, he visto en mí o siento que no quiero más. Pues no es lo mismo ir o agarrarte en ese pensamiento más negativo o en esa situación de la que ya estás harto o harta e ir a la persona a chillarle o decirle que ya no aguantas más, o incluso para otros encontrar la forma en cómo hacer que la persona pueda tomar la decisión por no tomarla vosotros, sino coger esa responsabilidad con alguna acción o decisión que sabéis que pueda llevar a la persona a actuar de esa manera. No es lo mismo terminar así que pues ir de alguna forma preparándote tú y preparando a la persona en esas conversaciones de pues no nos entendemos o no estoy sintiendo que esto sea lo que yo quiero, ya luego independientemente de cómo se lo pueda tomar la persona. Eso ya dependerá de la otra persona, no está en vuestro control. Pero sí que vosotros lo podáis hacer desde el amor, desde el agradecimiento a lo que se ha vivido, pero que he comprendido y entendido que ya ese ciclo, esa etapa se ha terminado. Es como a lo mejor también en un trabajo. En un trabajo que me quiero ir, que ya no puedo más, pues no es lo mismo coger la bolsa y largarte y dejar a la gente tirada que decir, mira,
te doy los días que te tengo que dar o las semanas que te tengo que dar, siento que ya no quiero continuar o no me siento motivado o motivada y muchísimas gracias de verdad por lo que he aprendido, por lo vivido, pero ya está. ¿Sabéis? Esa tranquilidad, ese cierre con broche de oro que siento, no para los demás ni para lo que se pueda ver o mostrar a los demás, sino para con vosotros, en que podáis terminar de una forma relajada y pacífica lo que ya se ha terminado, no a las malas, para que puedas estar es como haberte vaciado de todo lo que ya no quieres en tu vida y ahora estás listo para que, digamos, esa vasija que eres tú se pueda llenar pues de todos estos regalos, de todos esos deseos, esos sueños, de lo que sí quieres. Pero no que voy a pasar a lo nuevo con ese agua, digámoslo así, estancada, donde todavía tengo momentos esa sensación de y mira lo que me dijo y cómo me hizo y lo que le dije, como con ese agua hirviendo, digámoslo así, en vosotros, en vuestro interior, en esas emociones, con esa rabia, con ese odio, con ese hartazgo, con ese recuerdo negativo. No es lo mismo, porque luego tú vas a llenarlo sobre ese pozo de toda esa negatividad, de toda esa energía densa. Y en el momento en que cualquier cosa no salga como eso, va a subir, va a emerger, va a salir otra vez y quizá viene de algo del pasado. Por eso te están diciendo, no te desesperes, no te preocupes, que no entre como esa desesperación, esa ansiedad, porque lleguen las cosas. Te dicen en verano alcanzas todo aquello que pides. En ese aspecto lo siento como esa promesa del sol va a volver a salir, de otra vez van a volver a darse esas oportunidades, de va a llegar el momento de brillar y en el que puedas avanzar, pero se necesita que permitas ese proceso también para algunos Escorpio que podáis estar viviendo ya alguna situación de cierre o de algún tipo de duelo, sea del tipo que sea, que podáis permitiros ese tiempo de recuperaros a vosotros mismos para luego abriros a todo lo nuevo. En este aspecto de relaciones también lo siento mucho en el no asolapar esas relaciones, en el permitir que algo se termine, recuperaros y coger esa vuestra energía y poner en orden todos esos pensamientos y emociones y luego abriros a esos sueños y deseos de a lo mejor compartir con otra persona. Pero es como permitir el proceso para hacer las cosas bien, pero no para con los demás, ni cubrir expectativas externas, para con vosotros mismos, para sentiros como en paz, en la tranquilidad de esto se termina, dejamos ese tiempo, me recupero, recupero toda esa mi vitalidad nuevamente y luego me lanzo, fijaros aquí, a cumplir o recibir todos esos deseos. Es la mente o incluso las recomendaciones o consejos que puedan venir por parte de otras personas que os llevan a esta preocupación, a esa desesperación, a esa ansiedad. Siento que se os está pidiendo que esa introspección, ese escucharos a vosotros, en ese ir hacia adentro, no pedir quizá tanta opinión o tanto consejo fuera o querer encontrar la solución fuera o sobre lo que me dijo fulanito, que menganito y sultanito vivieron y cómo se dieron las cosas. Es que tú eres otra persona diferente y probablemente tu proceso es diferente y no tenga por qué repetirse de la misma manera. Así que sal de ese querer comprenderlo desde los pensamientos o lo que te han contado otras personas. Ciérrate en ti en ese momento de introspección y de conectar contigo y luego ya dirígete hacia lo que en realidad sientas y deseas querer hacer. Escorpio, no te dejes influenciar tanto por lo que te puedan decir otras personas porque no tiene por qué ser de la misma manera ni en la misma forma. Conecta más contigo, con tu sentir, porque ahí está toda la guía y la clave para que puedas de alguna forma encontrar ese orden o ese organizar todos esos pensamientos y en esa recuperación más emocional luego poderte lanzar a todo lo nuevo o aquello que en realidad hayas sentido que sí deseas manifestar o a lo cual dirigirte.
Escorpio, esta ha sido vuestra lectura esta semana. Muchísimas gracias, que paséis una feliz semana. Sagitario, ¿qué mensajito hay para vosotros? Sagitario, os animo a que podáis ver la lectura mensual que tenéis ya subidas en el canal del mes de marzo para cada uno de los signos en el canal de YouTube. Son lecturas un poquito más extensas, pero ahí las tenéis disponibles también si las queréis ver. Os hablan de cumpleaños. Un cumpleaños importante tiene la respuesta a tu pregunta. Yo siento, Sagitario, que es para vosotros una semana en la cual pueda suponer ese renacer. Es como esa recuperación de vuestro poder. Lo veo aquí con esta reina de bastos en la que has visto esa tu luz, en la que has visto todos esos tus recursos, todo ese poder que hay en ti de poder atraer y manifestar la realidad que tú deseas, manteniéndote en esa tu luz, en ese tu centro, porque con este 7 de bastos puede que muchas personas pues no estén de acuerdo con tus decisiones o con tus opiniones o con las acciones que vayas a emprender. Pero se trata con este 4 de bastos de que te puedas liberar de toda esa influencia más externa de lo que los demás esperan de ti o en lo que tú sientas que tienes que cubrir las expectativas de los demás para poder atraer toda esa abundancia y prosperidad y bienestar a tu vida a todos los niveles. Siento que es como un renacer en este aspecto de cumpleaños, como si te dieras la oportunidad ahora de mostrarte o decidir o actuar desde tu verdadera esencia, desde ese fuego que hay en tu interior, siento este aspecto de valentía, de coraje, da igual lo que me digan los demás, da igual las situaciones externas que puedan estar dándose, que yo voy a mantener esa vibración alta, que yo voy a mantener ese fuego en mi interior encendido para liberarme de todo lo que me condiciona, me influencia a entrar en esos conflictos o en esas luchas de ego y liberarme de todo eso para poder vivir en esa celebración, en ese aspecto de permitirme ser quien quiero ser y permitirme dirigirme y en ese aspecto más carismático y magnético hacia todo lo que yo deseo ver manifestado en mi vida. Puede que haya opiniones opuestas o diferentes o que no vayan a entender las decisiones o acciones que queráis tomar. Te dicen que conectes con esa tu fuerza, que te liberes de todo lo que de alguna forma te hace perder esa fuerza y esa fortaleza y ese brillo que hay en ti para que puedas atraer toda esa abundancia y prosperidad a todos los niveles a tu vida. No sé por qué lo he sentido, por un lado, para algunos en temas de pareja, de que todo el mundo a nivel más de la familia y el entorno más cercano os esté como de alguna manera condicionando o influenciando a manteneros en algo que sentís que ya no queréis y que os atreváis por fin a liberaros de lo que sentís que ya no es para vosotros o en lo que sentís o a lo mejor en un vínculo o relación que sentís que habéis cedido ese vuestro poder. Y para otros lo siento en aspectos de trabajo, donde se os pueda condicionar de no, pero ese trabajo es lo que te da el dinero, pero ¿y si no encuentras otra cosa? ¿Y si luego no te va bien en el nuevo sitio? Siento que os vais a empoderar a un punto de no importa lo que me digan los demás, ya es un sentir, es algo que he sentido dentro de mí, me libero de todo eso para dirigirme a generar y a atraer esa abundancia y prosperidad en mi vida a todos los niveles. Quizá puede que ese trabajo te genere esos ingresos más cuantiosos, pero donde tú ya no te sientes bien y sientes que cedes ese poder a ese dinero y luego cuando te das cuenta llega final de mes y ese dinero también ha desaparecido porque te lo has podido gastar en algo que hubiese cubierto pues ese vacío más emocional que te genera el mismo trabajo. A lo mejor dedicándote a otra cosa que te apasione o en lo que no tengas que desgastarte tanto vas a ganar un poquito menos, pero no va a haber ese derroche para cubrir ese vacío emocional y al final vas a sentir que estás en lo mismo, pero tu día a día disfrutado y no desgastándote tanto. Para cada uno, en lo que le resuene, que lo pueda meter el mensaje en esa situación que pueda estar viviendo. Sagitario, este ha sido vuestro mensaje esta semana. Muchísimas gracias y que paséis una feliz semana. Capricornio, seguimos con vosotros. ¿Qué mensajito hay para Capricornio? Ay, Capricornio.
todo va a ir bien. Y todo va a ir bien, y lo siento en un punto de... siento como este aspecto de este antes y este después. Es como haber pasado por alguna situación que ha supuesto ese aspecto de sanación, de liberación, de alguna herida, y no sé por qué para algunos lo siento hasta de época de infancia, que con determinados procesos que se han podido estar viviendo de mayor dificultad o complejidad, o que vosotros los hayáis sentido como muy pesados o muy sacrificados, pues que en realidad no venían solo en este aspecto de sanación de este momento presente, que quizá viene de haber estado también liberando, limpiando, sanando, más que limpiando, en esa purificación me refería, sanando esas heridas del linaje, de esos ancestros, de ese aspecto quizá de la niñez, de la infancia en la que se pudo sentir ese abandono, esas heridas que se generan siendo niños, no somos conscientes, y luego cuando crecemos en nuestra edad adulta, pues actuamos desde la herida de ese niño, de esa niña, pues que no escuchamos o que escondimos, porque lo sentí mucho con vosotros en alguna lectura también, Capricornio, de haber sido niños muy adultos, desde edades muy tempranas, haberos hecho cargo, responsables de situaciones que a lo mejor no corresponden a que se tengan que hacer cargo los niños, o situaciones o responsabilidades que no están asociadas o quizá hoy en día en el aspecto de la infancia, pero que bueno, a lo mejor en vuestra época, porque siento para personas ya de más edad, que, bueno, pues por las circunstancias, que tampoco se trata de tener que echar la culpa a nadie, podrían ser las mismas circunstancias que se vivían en la época, pues se crecía muy rápido, y ya con 5 o 6 años pues se tenían unas responsabilidades que, claro, uno mira a los niños de hoy con 5 o 6 años y tampoco ve a los niños como para que llevasen las responsabilidades que uno llevaba con esa edad, ¿verdad? Bueno, pues siento que es un momento en el que, digamos, queda sanada y liberada esa herida de alguna situación o circunstancia, o bien de vuestro pasado o bien de vuestra infancia, algo que va a hacer que todo empiece a avanzar y a coger una velocidad, pero siento un ritmo diferente. Es como ya dentro de esa... Es en ese avance, en ese crecimiento más personal, y también obviamente en esa evolución más espiritual, siento que ya es algo que se queda en el pasado para abrirnos ahora a vivir de una forma nueva, o desde ese nuevo sentir, desde esa liberación de toda esa herida, donde puedo sentirme como más relajado, más relajada, y disfrutar más de cada momento, no con, de alguna forma, la amenaza de esa herida que cada momento a nivel del pensamiento me llegaba y me acordaba de esa persona o de ese suceso o de esa circunstancia, y me cubría de esa amargura o de esa inestabilidad. Es como todo eso queda ya en el pasado, forma parte de esa sabiduría, ¿verdad?, de esa experiencia vivida, y ahora ya me dirijo en una dirección diferente. Es como ese aspecto más de progreso, de proceso evolutivo muy grande. Así que con esta aventurina verde que he puesto en la mesa hoy, este aspecto de que nos dé esa valentía, ese coraje, esa audacia para dirigirnos hacia todo lo nuevo, hacia esas nuevas aventuras, esos nuevos desafíos, esos nuevos retos que también nos van a llenar de esa gran sabiduría también. Así que confía, lo veo aquí con esta carta del gatito, confía en esa tu intuición, en ese tu sentir, y confía en que tu deseo está a tu alcance. Ten fe, pues tienes todo a tu favor. Así que no sean esos pensamientos que podría haber ahí con ese caballero de espadas lo que haga que puedas entrar en esa confusión o en ese conflicto más mental. Confía en ese tu sentir, en ese proceso de sanación al corazón y a esa herida, de que ya eso se queda atrás y te diriges hacia una forma nueva, un lugar nuevo, una experiencia nueva, una etapa o ciclo nuevo en tu vida. Confía en que se va a alcanzar ese deseo que tanto querías.
Capricornio, siento un proceso de liberación, de una sanación a una herida del pasado muy grande en la que pues va a suponer ese antes y ese después en la forma en cómo tú también vayas a vivir o avanzar de ahora en adelante. Eso es como haber soltado esa pesada carga. Y ahora, con la carta del loco, que es la que me viene en mente ahora mismo, me atrevo a dar ese salto hacia todo lo nuevo, pero liberado de todos esos rencores, de todas esas situaciones más dolorosas, de todo ese pensamiento, recuerdo de situaciones del pasado que pues me podían hacer no creer en mí o no verme capaz de dirigirme hacia lo que en realidad me estoy sintiendo llamado, llamada a dirigirme, a hacer ese deseo realidad, porque se necesita de ti, de tu implicación para poderlo manifestar, Capricornio. Esta ha sido vuestra lectura, muchísimas gracias, que paséis una feliz semana. Acuario, ¿qué mensajito hay para vosotros? Proyecto empresarial, Acuario. Con otras personas, aquí llegan noticias, sí, llegan regalos. Acuario, os animo a que podáis ver la lectura mensual del mes de marzo, que está para cada uno de los signos. Son lecturas un poquito más extensas que únicamente subo en el canal de YouTube, pero las tenéis disponibles ahí también. Mirar, Acuario, siento este aspecto, no sé por qué en ese acelere, me ha entrado a mí esa aceleración. Todo lo que estaba más bloqueado, más estancado, más paralizado, sintiendo quizá como esa pesadez de todo muy lento, siento que 3 llamadas, 2 mensajes y un email y viento en popa a toda vela. Siento que puede que llegue esa idea, esa inspiración también de ese eureka, de cómo no lo he visto antes, cómo no he visto esta opción o el poder hacerlo de esta forma o en esa resolución de alguna situación que estuviera ahí como más atascada de no saber cómo resolverlo. Pero en este 3 de copas siento que el mensaje es: quizá, Acuario, era algo que se quería hacer de una forma como muy independiente, pero es como, lo siento en el punto de lo que no se había dado o no estaba avanzando, estaba más bloqueado, es porque quizás se quería solo hacerlo uno mismo. Es como en ese no, o bien delegar o bien atreverme a pedir esa ayuda a otras personas, es lo que dejaba que todo estuviera más estancado, porque siento que el corazón, la magia, la clave de que ese proyecto, si es empresarial o proyecto de vida, para que avance, es conjuntamente con la colaboración de otras personas. Siento que es algo que va a funcionar siempre y cuando haya alianzas o colaboraciones con otras personas. Es como un trabajo de más personas, no de uno solo. Y es en esa mezcla en esa creatividad, esas ideas de cada uno, es donde va a salir de alguna forma la idea perfecta. Es como una llamada a: no estás solo, no estás sola, todos necesitamos de todos, todos estamos conectados y la magia reside en ese trabajo como en equipo, en esa unión desde el corazón con otras personas. Cada uno va a aportar su parte más individual, su conocimiento o su aportación más financiera, también para otros puede ser, en esas colaboraciones, pero es como el mensaje de: la clave del éxito es que lo puedas compartir con otras personas. Puede para algunos que sea que lo lleves a cabo con otras personas en ese emprendimiento, a lo mejor uno pone los conocimientos, otro pone la experiencia, otro pone ese aspecto de capital más financiero y creáis esa sociedad, digámoslo así, esa asociación. Y también lo siento en el que si es algo que solo haces tú, que sea para un bien mayor para más personas, para un grupo de personas. Además, justamente no sé por qué me viene esa energía de Acuario, vuestra energía, en ese aspecto de humanidad, en ese aspecto de grupos, de crear esos grupos o en esos grupos de estudio. O siento que esa creatividad va a crecer y va a dar ideas o innovaciones o apuestas en marcha de algo
de ese regalo, porque además es la carta del ramo, de esos regalos y esas bendiciones, pero que la condición es para todos. Tiene que haber un beneficio para todos, no únicamente en ti. Si tú lo haces con esa intención de solo para ti, no va a funcionar. Fijaros, es que es como un punto de magia. Es como, igual que echamos así la sal, pues como ese puntito de magia es en el compartirlo con los demás. Desde ese amor, desde que suponga esa celebración y ese bienestar para más personas, no solo para uno. Confía y emprende una nueva idea de negocios o una oportunidad laboral. Quizá en esa oportunidad laboral que se pueda estar presentando, en la que tú sientes esa inexperiencia o sientes que no tienes todos los conocimientos, lo que interviene son otras personas, pueden ser esos compañeros de trabajo en quien te puedas apoyar, en quien puedas confiar, quien te vayan a ayudar para llegar a esas resoluciones, a esos buenos resultados, a esa claridad también, a que recuperes o sientas esa seguridad, esa confianza en ti para verte capaz. Y es el gran regalo. Además, siento este aspecto de consejo como sentirte merecedor y aceptar y abrirte a ese gran regalo que te da la vida con esas personas que va a poner en tu camino, ante situaciones que no sean solo temas empresariales y laborales, ante temas más familiares y situaciones en las que podáis sentiros como inexpertos o que no tenéis todos los conocimientos o la experiencia que a lo mejor puedan tener otras personas en esa situación o circunstancia que podáis estar viviendo, que os sabráis, pues a lo mejor a esas asociaciones, a esos grupos, a compartir o a pedir esa ayuda a otras personas para que entre todos podamos crear algo más grande y más accesible para otras personas también. Es la clave, Acuario. Que todo lo que vayáis a emprender o a decidir o a poder en la situación en la que os podáis encontrar en este momento es como la unión hace la fuerza y es como un mensaje de no estás solo, no estás sola, así que vas a tener a tu disposición y siento que lo vas a ver con claridad en este momento a esas personas que te van a poder ayudar de corazón a o bien comenzar nuevamente o bien emprender una nueva dirección o un nuevo camino. Yo justo había puesto la piedra de la aventurina verde esta semana en la mesa, además en ese aspecto de que nos dé esa valentía, ese coraje y esa audacia para abrirnos a esas nuevas aventuras, a esas nuevas conquistas, a esos nuevos viajes, esas nuevas experiencias desconocidas o que no tenemos experiencia en ello, nunca lo hemos vivido. Pues te dicen adelante, pero tienes la ayuda que puedas necesitar, así que no lo quieras hacer solo, sola, porque eso puede hacer que entre en ti esa desconfianza de no verte capaz y querer tirar la toalla o rendirte y te dicen eres muy capaz, pero si tienes esas ayudas de otras personas, acógelas porque entre todos vais a poder ser de más ayuda también para otro grupo de personas. Y entre todos, pues es la forma en cómo nos vamos uniendo y generando toda esa fortaleza y energía hacia dirigirnos, hacia avanzar y evolucionar. Eso es. Acuario, esta ha sido vuestra lectura esta semana. Muchísimas gracias, que paséis una feliz semana. Piscis, ¿qué mensajito hay para vosotros? Paciencia, por favor. Paciencia, wow. Yo siento que más que paciencia es, tras la paciencia que habéis tenido, llegan esos resultados, porque aquí otra cosa no será, pero estas cartas Piscis son de wow, y además, fijaros, este caballo que viene aquí con esas noticias, con esas buenas nuevas, pero a la velocidad del rayo, así que cordura, ese aplomo ante la velocidad que van a coger las situaciones y ante también este aspecto de que empiecen a darse muchas situaciones al mismo tiempo, muchas cosas que tengáis que atender, porque aquí se enciende ese fuego de esa pasión y se pone todo en marcha, Piscis. Os recuerdo que tenéis las lecturas, un momentito hago un inciso ahí, las lecturas mensuales para este mes de marzo en el canal de YouTube para cada uno de los signos. Son lecturas un poquito más extensas, pero ahí las tenéis disponibles también, por eso solo las subo en el canal de YouTube. Y dicho esto, te dicen,
Paciencia, por favor. Fijaros que os quería decir lo de las lecturas antes, pero ya me he embalado con, con el mensaje y las cartas que estaba viendo aquí. Lo que pides está de camino. Ten paciencia. Pues primero deben darse una serie de condiciones que están ocultas. Siento que ya se viene de tener esa paciencia y de que aun y con todas las complicaciones o que se quedaran las cosas más detenidas o que cuando ya pensabais que mira, ya avanza todo, se va a conseguir, ya casi llegando a conseguirlo, ¡fum! Algo sucedía que hacía que pues otra vez o bien se retrocediera o tuviésemos otra vez que llenarnos de esa energía para poder seguir continuando. Bueno, pues siento que se viene ya de esa paciencia y que ya con este 8 de bastos es una semana en la que todo se pone en movimiento, en la que empiezan ya a llegar, siento muchas llamadas, muchos mensajes, muchas cosas que estaban más detenidas van a empezar a ponerse en marcha. Puede que sentáis un poquito el abrumaros o el agobiaros un poquito así en un primer momento por todo lo que va a empezar a acontecer, a que se van a dar muchas cosas al mismo tiempo, a que a lo mejor cosas que esperabais que se diesen se van a presentar, otras que no esperabais también, y es como vais a decir, che, ahora tiene que llegar todo esto o esto no podía esperarse un poquito. Pues no, se va a presentar todo, pero lo que interviene es un rey de oros. Por un lado, siento que podáis tener a una persona con ese aplomo o con esa experiencia, alguien que os pueda ayudar a gestionar la situación que se pueda presentar o toda la cantidad de cosas que se puedan presentar en el momento, para que podáis de alguna forma apoyaros en esa persona también que os pueda ayudar. Pero lo siento también en este aspecto de ese aplomo que haya en vosotros de poder gestionar todas las situaciones. Entonces, es encontrar de alguna manera la forma más viable o rentable, incluso productiva o eficaz, en cómo poder gestionar todas las cosas que se están poniendo en marcha para luego podernos centrar de una en una en lo que requiere pues de esa atención o de esa acción o de ese movimiento. No sé por qué he sentido muchos emails, muchos mensajes, muchos pedidos, muchas solicitudes de a lo mejor algún servicio, algo, lo he sentido en aspecto profesional, sobre todo con este punto de los bastos y el tema de los oros, pero algo que se va a poner en marcha de una forma como muy masiva, digámoslo así. Bueno, pues que o bien podáis tener la ayuda de una persona o a lo mejor algún tipo de empresa o entidad, alguien que os pueda colaborar con todo eso, a gestionarlo y administrar y a ver de sacar la mejor rentabilidad a todas esas oportunidades que se vayan a presentar, pero también lo siento en el punto de ese aplomo de no agobiaros. ¿Sabéis? Lo siento en este aspecto de reafirmación, de sentirte tú valioso y valeroso para poder gestionar todas las situaciones que se vayan a presentar, en ese gran poder de reafirmación y de valía que sientas en ti, para conectar con esa pasión, con ese entusiasmo, con esa vitalidad y verte capaz de poder llevar a cabo absolutamente todo, porque estaros preparados a que llegan muchos mensajes, muchas situaciones que estaban detenidas, se ponen en acción además a una velocidad muy grande. Siento situaciones y cosas por las que estabais esperando, pero es que siento que las que estabais esperando y las que no también se van a poner en marcha, porque sobre todo lo siento en el mensaje Piscis de sois capaces, sois muy capaces de poder gestionar la situación, así que no os agobiéis y no sintáis, lo siento en este aspecto de sentiros como abrumados de no voy a alcanzar a hacer todo o llevar todo a cabo. Sí vas a poder hacerlo, pero se trata también de que te tomes también ese tiempo de conectar contigo. Es como que todas esas situaciones que se empiecen a mover no hagan que tú puedas desestabilizarte a nivel emocional y que, digamos, esas emociones, digamos, puestas en que fuese el agua, fueran a hacer que se apague todo ese fuego o toda esa inspiración o esas ideas o esa creatividad, o que tú no te sientas capaz de poderlo llevar a cabo.
Por supuesto que puedes, si no vas a tener esa ayuda por parte de otras personas. Si se trata de temas más financieros y materiales, también veo este aspecto de esa oportunidad que se te puede presentar de esa ayuda, pues a través a lo mejor de esa entidad más financiera o de algún tipo de préstamo, algún tipo de ayuda o sí, que puedas tener a tu disposición para ese nuevo emprendimiento o ese nuevo proyecto, noticias de que llega ese dinero que estabas necesitando para ese nuevo proyecto, estabas esperando a lo mejor esa aprobación o esa firma o esa validación o algún tipo de documento o algo más burocrático también que se necesitase para poder llegar, que llegase ese emprendimiento o ese aspecto, ¿cómo se llaman? Estas, licencias de apertura, a lo mejor para un negocio, para algún tipo de actividad. Siento que todo va a empezar ya a llegar esos mensajes, no sé, he sentido mucho este aspecto de los emails, a lo mejor correo más ordinario, donde llega esa aprobación o llega esa, sí, todo por lo que estuvieseis esperando, siento que ya se empieza a ver manifestado. Así que lo más importante, que sintáis esa valía en vosotros, que confiéis en esa confianza que veo aquí con el perro, esa confianza y seguridad en vosotros, en esa reafirmación, en ese aplomo de puedo hacer frente a todo y poner toda esa vitalidad, esa pasión, entusiasmo, ilusión y fuego a todo aquello que se vaya a emprender. Acción, 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 avance y muchísimo éxito. Es lo que estoy sintiendo aquí en estas cartas para vosotros, Piscis. Así que maravilloso. Piscis, muchísimas gracias y que paséis una feliz semana. Y para todos, por supuesto, gracias, gracias, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Por si le dais me gusta, me ayudáis muchísimo. Si dejáis vuestros comentarios, también el poderlo compartir con otras personas que también sintáis que les pueda ayudar o encajar quizá la información o los mensajes que se han estado dando también, pues gracias también por eso, para poder llegar a más personas y que el mensaje alcance a más personas también a través de estas plataformas. Así que muchísimas gracias y por supuesto de todo corazón os deseo que paséis una felicísima semana. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima.